Bienvenidas y bienvenidos a La que te parió podcast. Somos Laura y Valentina, creadoras de este espacio que surge desde una vivencia íntima y profunda. Maternar sin la presencia física o emocional de una madre. A través de relatos, entrevistas y reflexiones, buscaremos acompañar, visibilizar y tender puentes. No solo desde una manera testimonial, sino como una forma de sanar, de reconstruir sentido y de crear comunidad desde la palabra. Las y los invitamos a este primer episodio denominado La Semilla. El disparador para este episodio fue una canción que nos hizo reflexionar en cómo desde el arte podemos transitar las diferentes emociones y sensaciones que nos trae el maternar sin la presencia física y emocional de nuestra mamá en este plano. Hoy entrevistamos a Valentín, integrante de la banda El Plan de la Mariposa. Es una banda argentina que se formó en el 2018 y que está integrada por 7 músicos, 5 hermanos y 2 amigos, que nos va a contar cómo la música lo acompañó a transitar la pérdida de su mamá. La canción se llama Sabia y es del disco Danza de Antalgia, que creó junto a su hermano, en la que recuerda y siempre al final de los conciertos le dedican a su mamá. Somos 2 personas que perdimos a nuestra mamá también y somos mamás. Y nos pasó que necesitamos un poco transformar este duelo y no encontramos nada en el mundo de todo que trabaje o que se vea plasmado el duelo materno siendo madre. Y nos pasó, a mí me pasó que el año pasado justo un día que estaba bastante bajón y una amiga me dice, che, te regalo esta canción. Y fue Sabia. Y así como que se me abrieron un montón de imágenes y fue muy hermoso todo lo que me pasó con esa canción. No la había escuchado nunca. Y también entendemos que el proceso de esa canción fue una creación colectiva, ¿no? Bueno, sí, fue, en realidad se murió mami y simultáneamente mi hermano Sebastián y yo vivíamos juntos, entonces siempre estábamos escuchando en qué andaba creativamente el otro. Y bueno, nos dimos cuenta que estábamos escribiendo de lo mismo con Sebas y ahí nos propusimos el desafío de hacer una canción con las dos partes que teníamos. Él tenía la estrofa y yo tenía el puente y el estribillo. Pero sí es una canción importante para nosotros. Siento que nos ha ayudado mucho. Sí, a mucha gente también me parece. Fue como parte del proceso, digamos, para hacer el duelo en la música, ¿no? Bueno, sí. Yo me acuerdo que cada uno lo procesa como puede y como se le da. Yo tenía un 23 en su momento, ya fue hace un tiempo, en el 2013, perdón. 22 tenía yo. Claro. Yo soy malísimo para las fechas, así que por ahí si alguien escucha, un hermano de estos me escucha y me dice, no, para boludo, era la otra. A mí me pasa con las fechas también de mi madre, no la tengo tan presente, sí. Tenía la cuestión de buscar la oscuridad. Me ponía en alguna habitación, apagaba la luz y me quedaba ahí, tocando la viola y en una de esas, nada, como que me acuerdo que estaba en España, porque mi tío se casó y ya tenía fecha de casamiento y tenía un viaje como programado, qué sé yo. Se murió mi vieja en el medio porque fue medio rápido. Y bueno, nada, fuimos igual. Y ahí yo me acuerdo latente cuando salió el estribillo, porque era como algo mucho más mínimo. Ay, mamá, como si fuera una canción de cuna, como que así. Y eso que nunca va a cambiar, como tin, tin, todo medio eso, maternal tiene. Después como con la banda y todo, y con la parte de Sebas, la energía subió, que eso un poco es un contraste que nos gusta hacer con el plan de una energía que puede ser como bajón o puede ser musicalmente contrastarla con más energía para arriba para sostenerla, para que vaya para adelante acompañada y llegue también al cuerpo, que es algo Sí, total. que también nos interesa porque bueno, por ahí es un vehículo espectacular también
para elaborar este tipo de cosas. Total, y se siente en el cuerpo. Y yo me pongo a pensar, qué loco, que vos decís que pasaron tantos años y cómo la gente lo va encontrando en distintas etapas, distintos momentos, y a vos te volvemos a traer, a recordar esos momentos de hace tantos años atrás, y sentís que la canción la vivís diferente cada vez que la escuchás o te la mencionan nuevamente. El estribillo te resuena diferente o alguna frase. Eh, sí, bueno, como que no vuelvo al mismo lugar de super vulnerabilidad y profundidad en su momento, porque si no me quedaría en cada show. Pero sí la siento presente a ella, mucho, eso sí, y de distintas formas, y se me vienen las caras, eh, y eso me gusta, es un tema que pocas veces falta en los shows de Plan porque sí, porque es algo que también como hermanos nos unió un montón, como familia, no sé, cambió todo, cambió la relación con mi viejo, porque bueno, la mamá, es Y como es tenerla un presente eje. en los shows, ¿no? Es compartirla con la gente y me imagino que debe ser la emoción esa. Sí, y bueno, y más allá de recordarla, también me pasa que bueno, y también me han escrito y me han dicho que ha sido una compañía y me pongo a ver las caras de la gente cantando. Y bueno, y flash un poco con la fuerza que tiene la música y la poesía y las canciones. Eso, y a la vez también intentar tocar más o menos bien, ¿no? Claro. Pero Fuerte, es cuando, fuerte, es fuerte. ¿Sabés que mi vieja era de Lobería? Y está ahí, sus cenizas están ahí en el campo donde ella vivió todo aquí. Y la última vez que fuimos, que también con mi hija, pusimos la canción Canela se llama mi hija. Cane, lo que le vibra es la música, ¿no? Más que la letra. Y bueno, yo entre llanto y emoción, porque es muy fuerte también estar con mi hija ahí, nos pusimos a bailar y era como transitar y transformar un poco ese momento de duelo, de estar con ella, con Cane y con mi mamá, y fue muy hermoso. sí, bueno, y ahí, no sé, cuando me cuentan ese tipo de cosas, digo, porque hay una parte en la cual a veces uno llega en el che, por qué mierda hago esto? ¿Viste? ¿Para qué? No sé. Y bueno, y yo creo que es una compañía, o sea, me devuelve esto, como que la música es una compañía para un montón de gente, y cuando puedes. Yo siento que como amante de la música y escucho mucha música también, busco emociones genuinas dentro de la música, de la poesía. Y Cinco Hermanos contando que se le murió su mamá, creo que es bastante real, digamos. Entonces, un poco entiendo que Sabia es parte fundamental de la historia del Plan de la Mariposa, porque bueno, el disco tiene Danza Antalgia también fue una. Danza Antalgia es el nombre del disco, que Antalgia significa un movimiento para sanar el dolor, no es sanar el dolor, para aliviar el dolor. Entonces, la danza del alivio del dolor sería la explicación del nombre, y tiene otro tema que se llama Los Senderos, que también me gusta mucho, que tiene cosas de mami y otros temas también. Y ese disco lo quiero mucho porque bueno, fue eso, fue el disco que hicimos después de lo que pasó con mami, y después de un viaje, porque también lo que nos unió de ese momento fue el trabajo con la ISOCA, que la ISOCA es un colectivo que reformamos también por ese tiempo. O sea, mami se fue y estuvimos. Bueno, y a los meses estábamos ahí juntos con ese proyecto en mente, que era salir de viaje. Fuimos al norte de Argentina, fuimos a Brasil, a Paraguay. Y bueno, sí, como te digo, nos aglutinó un montón como familia, y como grupo, Era ¿viste? como el tronco, ¿no? Como un refugio ahí. Como tu tribu. Claro, sí, sí. Y bueno, lo que te decía antes, como que por lo menos nuestra mamá
era como un eje bastante rodado un poco alrededor de ella. Imagínate que éramos 5 chabones, una chica, más mi viejo. Y bueno, tenía una personalidad muy generosa, muy dada. Pero bueno, a la vez es curioso cómo la ausencia cambia la presencia también y de repente la relación con mi viejo avanzó, no sé, muchos casilleros para bien, digamos. Claro. Y eso también es un regalo que no, que por ahí, qué sé yo, hubiera tardado más o por ahí no tenía, qué sé yo. Entonces, igual, y esto mismo con mis hermanos, ¿cómo hubiera sido todo si no pasaba eso? ¿Viste cómo es? Sí, no, y que los unía Todo. también a través de la música, que es algo que tienen en común y que yo me pongo a pensar que en nuestra cultura por ahí el duelo no se vive tan como en otras regiones, viste, que se celebran y se baila y se festeja. Yo viví 11 años en Costa Rica y Centroamérica, es fiesta cuando perdemos un familiar. Y acá es lindo porque además de unirlos a ustedes, hay gente que pudo reconectar con eso, con esa idea de la música y el duelo y la pérdida. Sí, y es algo muy poderoso cuando sentimos en el show, viene el show así, pero cuando llega Sadia lo parte, ¿viste? Siempre entra al portal más poderoso de todos. Qué Y eso energía, está muy bueno. qué energía, qué lindo, qué lindo. Sí, y bueno, y también, no sé, nos ha pasado cosas locas con esa canción de que como que hemos ido y ha sido una experiencia bastante fuerte, ¿no? Tienen como una misión en un punto en algunas personas, Y ¿no? bueno, y decís, claro, o sea, me están convocando para esto, me parece, no sé cómo manejarlo, pero bueno, vamos a ver qué onda. Hay algunos detalles que, qué sé yo, que por ahí no dan ni para contarlo, pero no sé, nos ha llevado a situaciones que son particulares. Es terapéutica, la música del plan. Yo los conocí en pandemia, por ejemplo, cuando yo estudiaba, hicimos en una materia que es psicología social. Ustedes hacían, en pandemia estaba cada uno como en su casa y hacían música, iban haciendo cuando que la hablaba la gente, y ahí nosotros. Bueno, en pandemia justo estábamos juntos, por eso nosotros pudimos seguir en movimiento, seguir creando, hicimos el disco que se llama Demos al Aislamiento, que lo hicimos en los primeros 12 días de pandemia, cuando decretaron la pandemia, hicimos una canción por día y un experimento ahí por redes sociales que era de composición colectiva, nos conectábamos todos los días a las, no sé si era 3 de la tarde y ahí planteábamos una consigna y la gente iba flasheando, escribiendo y nosotros íbamos seleccionando y escribiendo un poco y viendo cómo eso que venía lo transformábamos en un formato de canción y bueno, estuvo bien interesante. Y de hecho, mucha gente se copó y recuerda con mucha gratitud ese momento, porque era un momento Hermoso. de mucha incertidumbre, mucho cosa emocional así difícil. Y bueno, para nosotros también era difícil, pero bueno, hicimos eso, nos volvimos locos porque era un chino total. Sabía que hacer el tema, grabarlo, le hacíamos un video, todo en un día, pero estuvo bien interesante, todo bueno. Valen, tengo una consulta. Además de la música, ¿encontraste algún otro espacio en donde transitarte el duelo? No sé particularmente, ¿viste? A mí me pasó un poco que lo elaboré un poco con la música y después lo dejé un poquito. Y me vino a visitar, no sé, como 7 años después, una data fuerte así, en un momento random que nada que ver. Bueno, a través de los sueños, mucho. Soñé varias cosas que yo siento visitas, así sueños muy vívidos, porque yo parece una sesión de psicología esto, pero bueno, ya después. Estamos los tres igual, no te preocupes. No, yo tenía porque a mí me gusta todo el mambo de los sueños. Tengo como una cabeza que tiene mucha data en ese lugar y la soñaba, viste, opaca. Cuando se fue, ni se fue opaca, como disminuida, porque era como estaba, ¿no? Y después se iba recuperando. Esto
iba pasando capaz que, no sé, años. Hasta que en un momento la soñé esplendorosa, Pam me vino a visitar, estuvimos ahí, nos dimos un abrazo y chao. Y ahí nos despedimos, pero te digo que pasó un montón de tiempo. O sea, a mí me gusta bailar, pero no, y me he bailado en formas por ahí más terapéuticas, que uno llama danza de 5 ritmos, que vas ahí, te van llevando y me gusta, pero no es- lo hice más en una forma general, como para sentirme bien, y seguro que está el duelo ahí presente, pero no laburándolo específicamente, digamos. En eso sí creo que la música es mi compañera más fiel, sí. Para todo, para los buenos tiempos, los malos. ¿Y la traes en algunos días o momentos de tu vida cuando estás haciendo cosas? Decir, uy, mira esto, o querer preguntarle algo, o cómo lo hubiese hecho mi vieja, o esto lo hacía mi vieja así, ¿se te viene así en esas? Sí, bueno, yo soy bastante, la melancolía me gusta, estoy en esa. Entonces sí, mirá, no sé, mi sobrino, mi novia, mi hermano, qué sé yo. Cuando pasan cosas como importantes, es inevitable, como decir, mirá que se perdió. O bueno, los shows con el club, porque mi vieja, fan número uno desde que éramos unos chotos, éramos muy chotos. Y ella estaba ahí, bailaba, Toda mi motivaba. vieja, ese. Como todo el Eh, mundo. entonces, nada, en cada fecha importante, y sí Está presente. está muy presente. Qué bueno, qué lindo. A mí me resuena mucho, qué lindo saber que soy parte de tu cuerpo. Esa es como que mi cabeza se va como si estuviera dentro de su útero. Y saber Sí, que, sí, nada, eso. Más sí, sí. viéndola a mi hija crecer y esto, el podcast surgió de, a mí me pasaba que no encontraba nada que me dijera, che, bueno, sos mamá, perdiste a tu mamá, algún podcast, algún programa, nada, no encontré nada y un día me desperté sin voz. No tenía voz, no podía hablar. Dije, la concha, ay, perdón. Hay que hacer algo, no puede quedar acá. Por ahí lo que ustedes hacen con la música es lo que se nos despertó para hacer, para transformar también este duelo. Qué bueno, yo, O sea, yo Improvisando. papá no soy, pero siento que cuando lo sea, y bueno, y lo veo con mi sobrino, bueno, de comentarle quién era su abuela, de que esté presente, ¿no? En algún modo, pero tampoco decir de que sea una carga para el pibe, tampoco lo volverlo loco con la abuela, porque pobrecito, No, no no. lo va a conocer nunca, pero bueno, pero ¿sabes? No sí, conoce, o por ejemplo, a poner la canera le pasa que yo siento que la conoce desde un montón de cosas que charlamos y que la nena con 2 años igual reentiende que está. Igual veníamos hablando un poco de esto, que no es cargar, de ser yo a mi hija, por ejemplo, también con su abuela, pero es parte de la identidad, ¿no? Y también que se reconozcan en su historia, en su linaje, en lo que, sí, tal cual. qué sé yo, a veces nuestros hijos traen cosas, o bueno, vos por ahí lo ves en tu sobrino y decís, wow, esto es como, es mi mamá, no sé, Claro. cosas que... Gesto. Claro, sí, bueno, Sí. forma parte de lo que uno es En nuestro caso no nos hubiéramos dedicado a esto si no fuera por mi vieja, porque mi vieja nos daba mucho, nos abría mucho las puertas, le gustaba mucho la música, pero no hacía música, pero sí, ella era docente y daba cursos de meditación, hacía cosas de tambores, encuentros de tambores, encuentros de mujeres, encuentros de mujeres cuando nadie hacía encuentros de mujeres, menos en Necochea. Y bueno, siempre tirándonos para el lado o sea, siempre dándonos la libertad de hacer lo que quisiéramos, de que hiciéramos lo que nos naciera y Bueno, eso es lindo heredar por ahí a las generaciones que vienen, hijos, sobrinos, que se merecen. Es como honrarlos también. Por ahí, esto que te decía antes, no ver la carga de la muerte o del duelo desde un lugar de pésame, de, ay, porque perdimos, ¿no? Como de sufrimiento, sino como traerlo lindo. sí, 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 Me parece que es re importante, sí, es re lindo. tal cual. A mí una frase que me gusta mucho es extraño el ritmo del sol cuando era centro, ¿viste? Porque
Y aprendo a sobrevivir sin tu alimento también, o sea, y eso sí me lleva al momento más bravo del duelo, que para mí es los primeros momentos. En su momento era me cuesta sobrevivir sin tu alimento y mi hermano me dice, por ahí mejor aprendo, viste, como en vez de retenerlo, como me cuesta aprendo, voy aprendiendo, viste. Y me gustó eso, como que una visión más esperanzadora Sí. de la frase. Qué difícil aprender a no tener, ¿no? Lo que... Claro, a vivir con esa presencia Un que ejercicio no está. constante, como es racionalizar las emociones es lo difícil, porque a veces es como vos decías, no quiero entrar en una porque si no es como que no salís, pero también hay un momento que hay que decir, bueno, espera, no me puedo hundir tanto. Claro, sí. Aprender. Debe haber estrategias de todo tipo para el asunto. Sabía, es una canción que me gusta mucho y siento que aún hoy la escucho cuando la tocamos y siempre le encuentro alguna cosita. Y nada, me gusta hablar de su concepción porque me lleva no sé, a revisar quién era en ese momento, dónde estaba, fue otro tiempo y al que le guardo cariño porque también estaba en una búsqueda, no sé, que después me llevó a lugares piolas, pasando el tiempo y esta canción forma lo que te decía, como es una parte bastante central de nuestro viaje. Qué lindo, qué lindo. Bueno, vamos a tratar de honrar a las mamás en este podcast y vamos a tratar de traer, no sé, un poco la música, lo que esté escrito, lo que nos fuimos encontrando un montón de arte alrededor del duelo. Así que un poco la idea es esto, compartir con la gente estos procesos. Bueno, Valen, Bueno, mil Gracias. gracias por atendernos, por Por la el ratito. entrevista, por el ratito y Gracias. bueno, un gusto, Un abrazo grande. Bueno, hermosa la entrevista sí, y muy difícil a medida que uno lo va escuchando no ponerse a pensar en las situaciones de cada una. Esta canción fue el disparador de este podcast, de todo tu movimiento interno que empezó con tu duelo en el embarazo. sí, porque mi mamá se muere cuando yo estaba en el 3er mes de embarazo. Ella llegó a saber, a enterarse. De hecho, me dijo, cuando le conté, le dice, yo sabía. Y todos los días me acuerdo de esa imagen porque justo estaba acostada en el cuarto que ahora es de mi hija, de Pamela, porque entra una luz particular y recuerdo esa luz que había en ese momento. Pero bueno, es como una caricita en el corazón recordarla. Pero se me hizo más carne cuando nace Canela. En realidad, cuando está por nacer. Pero también en el proceso, porque cuando tenía que ir a sacarme sangre, yo le tengo fobia a Angélicas. Y siempre mi mamá estaba ahí al lado mío cuando me iba a sacar sangre. Así que la primera vez que me fui a sacar sangre, me bajó la presión. Y bueno, me largué a llorar, todo esto. Y después, cuando nace Cane, muchas veces, todo el tiempo. Es una etapa en la que nosotras como mujeres estamos necesitando que nos maternen un poco. Como que el foco, tanto en el embarazo como en el posparto, sobre todo más, está puesto en el bebé. En el embarazo es que se nazca bien, que se produzca bien, llegar al momento de parto vivo, las dos. En el posparto, la mayor parte de las veces la mirada se corre hacia el bebé, pero hay una mirada que viene hacia nosotras que es de nuestra mamá. Entonces, además de estar haciendo el duelo a ese proceso de dejar de ser hijas para convertirnos en madres, necesitamos a esa mamá que nos siga maternando, que nos siga cuidando, para nosotros también poder cuidar y asumir ese rol de madres. Sí, y es como la fuente primera a la que queremos recurrir para responder a las preguntas que se nos van
que nos van sucediendo como madres, ¿no? Esto de, ¿por qué me duele la teta cuando ¿cómo hacías vos para que no te doliera? Eso, ir al relato. Claro, ¿no? A la ¿cómo experiencia. hacías? Por favor, por ejemplo, yo las primeras noches que le daba la teta a Cane, que me moría de dolor, miraba la ciudad, porque vivía en un piso que veía la ciudad, y escuchaba el silencio, ese silencio, y lloraba y decía, ¿dónde estás, mamá? Que te necesito acá para que me acompañes en esta. Y que nos habiliten, porque muchas veces, y más ahora, con todo el nuevo paradigma de maternidad y crianza que estamos teniendo, que estamos muchas veces, en este ideal de hacer las cosas bien, a veces también necesitábamos esa mamá que nos habilite y nos diga, tranqui, no le des la teta ahora, dale un poco de mamadera, o ya va a pasar, o, ¿no? Como bajá 1000 cambios, un abrazo, una mano, o sí pasa y va a pasar. Esa palabra que aparte yo siento que no hay como mamá, que una amiga te entiende, te escucha, una hermana, un familiar, pero la palabra de mamá llega del otro lado. Y lo loco es, me parece a mí, que más allá a veces de la relación que hayamos tenido antes, ¿no? A mí mi mamá, por ejemplo, me sorprendió. Yo perdí a mi mamá cuando Ángela ya era grande. Estaba terminando 7º grado, entrando a 1er año. Que me acuerdo que ya en sus últimos días hasta me daba sugerencias para las viandas del colegio. Yo nunca me imaginé, yo vivía en Costa Rica cuando nació Ángela, nunca me imaginé que la relación con mi mamá se iba a volver tan fuerte y tan poderosa, porque no teníamos una relación excelente, pero fue como una transformación. Yo me di cuenta que mi mamá vino a darme todo lo que ella no tuvo. Y yo, esos primeros meses de Ángela, fui una reina, como dijo ella siempre. Vos tenés que ser la reina. Vino con mi papá a Costa Rica, me cocinó, se ocupó de Ángela, de lavar la ropita, de limpiar la casa. Yo me dedicaba a dormir y a dar la teta. Y cuando se fue, se volvió a Argentina, una ausencia tan grande, pero era como, me sentía como re perdida, o sea, en un montón de cosas. Porque uno como madre avanza, uno como madre pone el cuerpo, pone la mente, pone lo que haga falta, porque es así. Las mujeres somos, y más cuando somos madres, tenemos esa fuerza que no sabemos a veces de dónde sale, ¿no? Venimos de dolor de teta, de cesárea, de cambios en todo sentido. Pero había algo ahí que era, necesito chequearlo, ¿no? Necesito como rechequearlo, esa mirada, esa palabra. Me acuerdo que mi mamá me escribió una carta cuando se enteró que yo estaba embarazada, que me la dio cuando vino, que era el bebé de mi bebé. Fue muy linda, pero no me acuerdo ni sé dónde está esa carta. La vas a encontrar, vas a ver en estos días. Ojalá, pero no sé ni dónde está. Pero eso fue lo que me quedó, que para mí, que mi mamá escribió una carta, era un montón. Pero sí, cómo se notan esas ausencias en el dolor de la maternidad, ¿no? Porque compartir alegrías compartimos con todos. Sí. Pero en ese silencio que decís vos, a la madrugada dando la teta, en esos dolores internos, físicos y emocionales, Sí. que podemos compartir de palabra en una tribu, en Sí, un montón porque de por lugares. ejemplo, el día que la primera vez que Cane tuvo fiebre, me acuerdo que yo decía, ¿y cuándo dejó de darle ibuprofeno? Y le escribí a 2 amigas que son mamás, Flor y Du, y le dije, che, chicas, ¿cuándo tengo que seguir dándole ibuprofeno? ¿Cuándo tengo que darle? Como que no entendía muy bien, o sea, dentro del susto que tenía de que le había dado fiebre, por más que siendo maestra, o sea, soy maestra y siendo maestra me doy cuenta Y cuidadora de muchos niños. pero tenía un susto tremendo que mi hija tuviera tanta fiebre. Y por más que ellas o sea, en ese momento, porque muchas amigas estuvieron, están y sé que estarán, pero faltaba la voz. La palabra de mamá da seguridad. Sí, pero bueno, yo incluso para compartir, qué sé yo, anécdotas, ¿no? Y recuerdos y preguntarle, che, ¿cómo le prepara esto para comer? Sí.
¿y cómo hago esto? Porque podemos consultarlo en un montón de lugares. ¿Y cómo hago para bañarla? Tal cual. Eh, ¿Y cómo me peinabas para ir al jardín? claro, yo me acuerdo que de chiquita mi mamá siempre me decía que mi abuela con el cepillito nos hacía en forma circular en la cabecita para que salieran rulos, y entonces eso se me vino a la cabeza cuando Canela nació. Y bueno, mi hija tiene unos rulos hermosos, porque yo se lo hacía. Así que bueno, son esas cositas en donde te vas hallando, donde te vas tratando de encontrar, en donde te agarrás a rajatabla de esa palabra que te acordaste de que te había dicho y que tratás de no olvidarla. Quizás está un poco distorsionada porque viste que los recuerdos Hablando a veces. a tus necesidades, pero bueno. Pero cómo aparecen en las ollas de invierno, en los olores de casa. Sí. En seguir pequeños ritualitos. No sé, yo hablo siempre con mi amiga Sandra, que es como mi hermana, con la que organizamos muchos viajes solas, solteras, y ahora siendo madres con nuestros hijos. Y ella también perdió a su mamá antes de ser mamá. Y cada vez que nos vamos de viaje nos falta la heladerita, la canasta, la canastita, la bolsita y un montón de cosas. Y ahí están Celina y Michi presentes. Sí, re, en todo. Y orgullosas de llevarlas en todas esas cosas que uno va repitiendo con placer. Un montón de cosas y dice, no, esto mejor lo corro. Esto no lo repito. Sí, Pero pero de alguna manera se termina repitiendo. sí. Y de eso se trata este podcast. De ir charlando de todo eso. Mi hija ahora tiene 21 años y me hace falta un montón y entiendo un montón más a mi vieja con mi hermana adolescente. Me imagino a mi vieja. Mi hija adolescente. No, cuando tu hermana cuando mi hermana y yo éramos adolescentes, las que pasó mi mamá, cómo me hace falta mi vieja ahora y cómo la entiendo. Y esto también, ¿no? Es un poco entender a la mamá que tuvimos. Sí, yo me acuerdo que mi vieja siempre decía, cuando seas madre vas a entender lo que te estoy diciendo. Sí, güey, pará. Cuando sea madre no voy a ser como vos. No voy a ser como vos. Voy a ser mejor. Y es así que, bueno, que nos presenta. Como te entiendo, vieja, y le pido perdón todos los días a mi vieja, ¿verdad? Le agradezco. Pero bueno, es un poco encontrarnos en estas cotidianidades y compartir lo que nos sucede. Y saber que al final los rulos están. Los rulos están. Bueno, les dejamos escrito en la descripción nuestro Instagram para que puedan escribirnos y compartirnos experiencias si quieren. Y para que nos vayan diciendo este tema o esto me interesa o yo leí tal cosa y me hizo acordar a mi mamá. Sí. Así lo vamos compartiendo. La idea es esta, compartir. Y también ir armando la red con diferentes profesionales también. Artistas, profesionales. Sí, profesionales del arte. Profesionales del arte. Profesionales de la psicología, profesionales de otra índole. Sí, de diferentes que nos puedan dar una mano y una respuesta frente a estas preguntas que se nos hacen en este presente con relación a nuestro pasado y nuestro futuro. ¡Qué frase! Sí. Bueno, nos estamos viendo, Gracias. escuchando y hablando la próxima. Adiós.